Bien, le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el capítulo que leíamos al principio de la reunión, Lucas 22, del 7 al 23. Lucas 22, del 7 al 23. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy lleva por título la institución de la Cena del Señor. La institución de la Cena del Señor. Lucas 22, del 7 al 23. Voy a leerlo y le voy a rogar que me siga con su vista. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al hombre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, fíjate, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que debía hacer esto. Fíjate, hermano, estamos ante la institución de una de las dos ordenanzas o sacramentos de la iglesia cristiana. Tal vez para usted pudiera sonar extraño la palabra sacramento, porque cuando escuchamos la palabra sacramento, automáticamente ¿a qué la asociamos? A la iglesia católica, ¿no? Sin embargo, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, sí tiene sacramentos, los cuales son dos. ¿Cuáles son los sacramentos de la iglesia cristiana? Número uno, el que vamos a estudiar, la Cena del Señor. Y número dos, el bautismo. Esos son los dos sacramentos que instituye, que conlleva la religión cristiana. Fíjate, vamos a ver, estamos ante la institución de uno de esos dos sacramentos de la iglesia, y que fue instituido por el mismo Señor Jesús para conmemorar su muerte, simbolizar el nuevo pacto, señalar la comunión de un pueblo redimido, reunido a su mesa, y anticipar el banquete mesiánico que está por venir. Este sacramento se llama la Cena del Señor. La Cena del Señor. Fíjate, Charles Spurgeon, un predicador del pasado, en su comentario sobre 1 de Corintios 11, 23 en adelante, cuando el apóstol Pablo da las instrucciones para tomar la Cena del Señor, dijo esto, quiero que me escuches. Dice: cuando se celebra la Cena del Señor, se anuncia la muerte del Señor. Fíjate, mostramos, exhibimos
demostramos, manifestamos, simbolizamos, representamos e ilustramos la muerte de Cristo. Dios nunca nos haría representar algo si no tuviera valor. La expiación todavía es eficaz y llena de poder. Celebramos la ordenanza hasta que Él venga, porque el perdón obrado por la muerte de Cristo todavía se ofrece a todos los que confían en Él. Al participar de esta cena hasta que Cristo venga, fíjate, levantamos una señal para que todos los que quieran dirigirse al cielo puedan hacerlo. Lo que estamos haciendo con la cena del Señor es levantando una señal de que la salvación que vino por medio de la muerte y resurrección de Cristo aún está vigente. Y la gente, perdidos y no perdidos, bueno, obviamente perdidos porque para ellos es la salvación, pueden venir a Cristo todavía. Todavía. Por eso es que cuando Cristo muere, se rasga el velo. Ya te lo he dicho, el velo se rasgó. ¿De dónde? ¿De arriba a abajo o de abajo para arriba? De arriba a abajo. ¿Por qué? Porque era Dios abriendo el camino para que el ser humano pueda entrar. De la misma manera, la cena del Señor también representa no solamente la muerte y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, también representa que ese camino nuevo y vivo todavía está abierto. Todavía está abierto. Y en la mañana de hoy, hermanos, vamos a considerar cómo Jesús, escucha lo que voy a decir, cómo Jesús prepara de manera meticulosa la última Pascua, demostrando su soberanía sobre los eventos de su traición, pero también su obediencia, humildad y deidad. Es Cristo el que instituye la cena del Señor. Escucha, reemplazando así la Pascua antigua por la nueva alianza sellada con su sangre, y ordena conmemorar su sacrificio. Esta porción que acabamos de leer de Lucas 7 al verso 23, la vamos a dividir, como le hemos estado haciendo últimamente, en 4 encabezados. 4 encabezados para una mejor comprensión. Fíjate, primer encabezado, preparación obediente. Segundo encabezado, el anhelo de Cristo. Tercer encabezado, la institución de la cena del Señor. Y cuarto, cenando con el enemigo. Voy a repetirlo. Número 1, preparación obediente. Número 2, el anhelo de Cristo. Número 3, la institución de la cena del Señor. Y número 4, cenando con el enemigo. Fíjate, todo esto lo vamos a estudiar en la mañana de hoy. Se escucha muy largo, pero realmente no lo está. Vámonos de lleno con el primer encabezado, preparación obediente. Ahora, en un momento vamos a leer la porción, pero yo te quiero poner un ejemplo antes de que comencemos. Hace 15 días, en los días miércoles, estábamos viendo, más bien los días miércoles estamos estudiando la carta de Santiago, ¿verdad? Y hace 15 días veíamos cuando Santiago pone a Rahab y a Abraham como ejemplos de una fe viva, ¿correcto? Y veíamos en el ejemplo de Abraham que Dios es el que le da atinadamente cada una de las instrucciones de cómo, dónde y a qué horas iba Abraham a sacrificar a su hijo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la historia cuando Dios le pide a Abraham su único hijo Isaac? Y decíamos que esa historia que sí pasó, realmente pasó, era sombra o tipificaba la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de que pasemos a esto, yo quiero decirte lo siguiente. Cuando Abraham sigue las ordenanzas de Dios y con esto demuestra que tiene una fe viva
el centro de la historia es Abraham, ¿qué dicen ustedes? Voy a repetirlo. Cuando Abraham hace caso a las instrucciones que Dios le da de cómo sacrificar a su hijo, y esto constituye una fe viva por parte de Abraham, ¿Abraham se vuelve el centro de esa historia? No. Porque recordemos que todo apunta ¿a quién? A Cristo. En este caso, apuntaba al Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Y aunque Abraham obedeció y preparó e hizo lo que el Padre le dio que hiciera, ¿qué crees? La gloria ni el mérito no son de Abraham. ¿Son de quién? De Dios. Por lo tanto, aquí vamos a ver el mismo principio. Vamos a leer Lucas 22 del 7 al 13. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual, fíjate, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Fíjate, escucha, la ley ceremonial dictaba, escucha, que era necesario, era indispensable, era menester, era obligatorio sacrificar el cordero pascual. Era necesario, no podía haber una Pascua sin un cordero que fuese sacrificado. Obviamente, la Pascua es la fiesta que se instituye en Éxodo 12. ¿Qué te parece? Vamos a leerlo. Éxodo 12. Éxodo 12, por favor. Vamos a leer del verso 3 al verso 14. 12 del verso 3 al verso 14. Dice así, va a aparecer en la pantalla, hermanos. Voy a leerlo un poco rápido para que nos dé tiempo. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, fíjate, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, escucha, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, fíjate, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre, fíjate, y la pondrá en los postes y en el dindel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche meterán la carne asada a fuego, cocinarán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, fíjate, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Verso 11. Y lo comeréis así, fíjate, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, ¿cómo dice? Apresuradamente. Fíjate, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, fíjate, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y escucha, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Cuando dice yo Jehová, recuerda que es una ley real proveniente del Rey de Reyes. Verso 13 dice:
y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Fíjate, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14, y este día, escucha, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Escucha, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Fíjate, la ley ceremonial, cuando Moisés recibe esta ley por parte de Dios, le dice, vas a escoger un cordero de un año, y dice, su cabeza, sus patitas y sus entrañas, todo ello, ¿a quién apuntaba? A Cristo. Porque fíjate, la cabeza de nuestro Señor Jesús, ¿qué cargó? La corona de espinas. Sus entrañas literalmente se reventaron cuando sale agua y sangre, cuando lo pican en su costado, demostrando que se quedó sin sangre, sin una gota de su sangre. Y sus pies, ¿qué pasó con ellos? Fueron perforados. Entonces fíjate, todo esto apuntaba, y no nada más eso, la sangre en el dindel y en los marcos de las puertas. Al verlo el destructor, ¿qué iba a hacer? Pasar de largo. Hoy, cuando la ira de Dios se derrama, cuando ve en los seres humanos la sangre del cordero, ¿qué pasa? Pasa de largo. Porque Jesús ya pagó ese sacrificio. Entonces fíjate, pero en esta Pascua, que con la que comienza el versículo 7 de Lucas 22, en esta Pascua había algo diferente. Fíjate, había algo diferente, había algo en particular en esa Pascua. No se ofrecería miles de corderos más, ya no. Se ofrecería el cordero sin mancha, santo, perfecto, escucha, preparado desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, dice el verso 7, dice, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario. Los judíos siguieron sacrificando hasta la destrucción del templo. Sin embargo, cuando el templo de Jerusalén es destruido en el año 70 después de Cristo, no quiere decir que Dios se olvidó del pacto. No, todo lo contrario, ratifica que el antiguo pacto ya se había acabado, ya había terminado, y el nuevo pacto con Jesucristo ya había comenzado. Entonces el templo que es destruido ya no tiene sentido. Ya no es necesario sacrificar animalitos, ya no es necesario entrar a la presencia, ¿cómo se llama? Al lugar santísimo a ofrecer sacrificios, porque ya el cordero ya había pagado. El templo es destruido no por descuido de Dios, sino para demostrar que la era de la ley ceremonial ya se había terminado. Y eso es lo que estaba a punto de pasar. Escucha lo que voy a decir. La Pascua en el antiguo pacto era, escucha, la sombra de la cena del Señor. Fíjate, y esa sombra es la cena del Señor en el nuevo pacto. Y escucha, y el cordero pascual era sombra del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate, el cordero sería preparado, sacrificado en obediencia al Padre. Literalmente esto es preparación obediente, ¿no? Ahora vamos a leer del verso 8, Lucas 22, del verso 8 al verso 13. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, fíjate, ¿qué les dijo? Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Verso 9, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua.
seguidle hasta la casa donde se encontrare, y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fíjate, del verso 8 al verso 12, fíjate, los discípulos, Pedro y Juan, reciben por parte de Jesús 5 instrucciones. 5 instrucciones precisas que debían llevarse a cabo. Tal cual como el padre le da instrucciones a Abraham de cómo sacrificar a su hijo Isaac, de la misma manera Jesús les dice a sus discípulos qué iban a hacer. Fíjate, pon tu vista ahí. Número 1 les dice: id y preparad la Pascua. ¿Ya viste? Número 2 les dice que vayan a la ciudad, porque dice cuando entren a la ciudad, entonces da por hecho que van a ir a la ciudad. Número 3 dice que sigan a un hombre con un cántaro. ¿Ya viste? Número 4 dice: decidle al padre de familia de esa casa. Y número 5 les dice: preparad allí la Pascua. ¿Lo ves? Son 5 instrucciones que Jesús les da a sus discípulos, a Pedro y a Juan. Con esto, escucha lo que te voy a decir. Jesús no deja al criterio ni a la voluntad de sus discípulos nada en cuanto a la preparación de la Pascua. Nada. Por lo tanto, escucha, el papel de Pedro y de Juan solamente era hacer exactamente lo que el maestro les dijo que hicieran. No tenían que hacer otra cosa. Jesús muestra con esto, hermano, en primer lugar, su soberanía y autoridad ante la preparación de lo que sería la cena del Señor. Escucha, Jesús muestra su soberanía y autoridad ante la preparación de lo que sería la cena del Señor. Y preparad la Pascua, número 1. Número 2, entrad en la ciudad. Número 3, seguir al hombre con el cántaro. Número 4, decida al padre de familia. Y número 5, preparad allí. ¿Ok? Fíjense, Jesús muestra, hermanos, su soberanía y autoridad ante la preparación de lo que sería la cena del Señor, haciendo evidente que Él es quien pone, escucha, los términos y condiciones para la preparación de la cena. Por lo tanto, este solo punto, ¿qué crees? Nos confronta y prácticamente nos pregunta: ¿quién eres tú o quién soy yo para que preparemos la cena del Señor como queremos? Y peor aún, ¿quién eres tú y quién soy yo para tomar la Santa Cena como queremos? Si Él es el que dice cómo, dónde y a qué horas, ¿por qué hemos de ser nosotros los que disponen acerca de ella? Por ejemplo, hace unos años hubo en una iglesia un señor que decía que era teólogo, y una vez predicando eso, ¿cómo se me quedó grabado? Porque desde entonces yo no sabía nada de la palabra, pero desde entonces yo me di cuenta que lo que dijo estaba mal. Mi papá impartió la Santa Cena en esa ocasión y él dijo: ay, estaría bien que la siguiente Santa Cena, dice, la tomáramos como la tomó nuestro Señor Jesús. Dije: bueno, pues suena bien, ¿no? Es que ellos no se sentaron en una mesa, ellos ponían un metate en el piso y estaban sentados en el piso y estaban platicando y estaban jugando y estaban pasándola bien. ¿Tú crees que nuestro Señor Jesús, horas antes de ser capturado y torturado, iba a tener ganas de jugar y de platicar y de pasarla chévere con sus discípulos? No. Entonces, fíjate, no somos nosotros los que ponemos y disponemos sobre la cena del Señor, es Él.
Y de la manera que Él espera que nos presentemos es de la manera en la que nosotros nos debemos de presentar. No bajo tus términos, no bajo tus condiciones, no bajo tus sentimientos, ni bajo el pecado que te asedia. Somos nosotros los que debemos de doblegar nuestra voluntad ante las ordenanzas y mandamientos de nuestro Señor Jesús. Fíjate, vamos a leer el verso 13 de Lucas 22. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Fíjate, podríamos decir, hermanos, escucha, que el punto a resaltar en este encabezado, preparación obediente, es la obediencia de los discípulos a las instrucciones de Jesús, ¿no? Porque si bien decimos que, por ejemplo, Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia porque llevó a cabo todo lo que Dios le dio que hiciera, ¿correcto? Los discípulos de la misma manera, al escuchar las ordenanzas de Jesús, lo hicieron y así sucedió, ¿no? Entonces pudiéramos decir que el punto a resaltar es la obediencia de los discípulos a las instrucciones de Jesús, ¿no? Sin embargo, ¿qué crees? No es así. El hecho de que ellos hayan obedecido y hallado todo tal cual Él se los dijo, escucha, se debió a que Jesús fue quien ya había preparado de antemano y en obediencia todo cuanto a la Pascua. Nosotros simplemente somos herramientas, y aunque ellos aparentemente, más bien ellos sí hicieron caso, el Señor Jesús ya sabía que ellos le iban a hacer caso. El Señor Jesús era quien había preparado todo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando el Señor habla con la mujer samaritana? La porción comienza con una frase: le era necesario pasar por ahí. ¿Por qué? Porque tenía que hablar con esa mujer sí o sí. Él ya había preparado a esa mujer, Él ya había preparado el aposento alto, Él ya había preparado al padre de familia, Él ya había preparado los corazones de Pedro y de Juan para que le hicieran caso. Fíjate, escucha, aquí tenemos a Cristo, escucha, tan pobre que no poseía una habitación en la cual celebrar la fiesta más necesaria de su religión. Se había despojado de toda reputación y no tenía un aposento que pudiera considerar suyo. Sin embargo, también podemos mirar su deidad. Todo sucede tal como Él lo había dicho que iba a suceder. Fíjate, aquí vemos, escucha, la majestad de su deidad, pero también vemos la humildad de su humanidad. Porque Él, siendo Dios, conocía todas las cosas, preparó todas las cosas de antemano, pero era tan humano que no tenía un aposento que pudiera llamar suyo. Tuvo que recurrir al aposento de alguien más. Fíjate, aquí vemos la majestad de su deidad, pero también vemos la humildad de su humanidad. ¿Lo ves? Fíjate lo que escribió el apóstol Pedro en primera de Pedro 1, del 18 al 20. Te lo quiero leer en una versión que se parece mucho a la Reina Valera, se llama la Biblia de las Américas. Espero se pueda poner, si no, vamos a leerla en la Reina Valera. Ok, yo te la leo en la versión Biblia de las Américas y tú léela en la versión Reina Valera. Se parecen mucho. Fíjate, primera de Pedro 1, del 18 al 20. Dice así: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha. Dice,
la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Fíjate, aún todos los detalles que rodearon la preparación de la última Pascua que nuestro Señor Jesús tomaría con sus discípulos estaban bajo el dominio, soberanía y voluntad de Jesús. ¿Lo ves? Fíjate, esto literalmente es una preparación obediente. El Padre preparó a Jesús y Él, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Lo ves? Fíjate, entonces aquí el punto a resaltar en la preparación obediente no es la diligencia de los discípulos al hacer caso a las ordenanzas de Jesús. Por lo tanto, tampoco es nuestra obediencia al celebrar la cena del Señor. ¿Sabes cuál es el punto aquí? El que Cristo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había preparado todo esto para que el día de hoy nosotros recordáramos su muerte y su sacrificio en la cruz. Eso literalmente es una preparación obediente. Nuevamente, si un sermón no te lleva a Cristo, no vale la pena. Pero fíjate cómo hasta en cómo se llevó a cabo la institución de la cena, Jesús estuvo detrás de ello. Amén. Vámonos rápidamente con el número 2, el anhelo de Cristo. El anhelo de Cristo, encabezado número 2, el anhelo de Cristo. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Lucas 22, por favor, del 14 al 16. Lucas 22 del 14 al 16. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Dice, y verso, me perdí, 15, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjate, hermano, en el verso 14 que acabamos de leer, escucha, se nos describe a Jesús sentándose a la mesa con sus discípulos. Trata de imaginarte ese cuadro. No vamos muy lejos, a la pintura de Da Vinci. Una mesa en medio, hay sillas alrededor y Jesús se sienta. Sin embargo, Él no se sentó como nos lo pinta Da Vinci, en medio o a la cabeza. Lo más probable es que Él, y lo vamos a ver más adelante, que Él es el que sirvió de mesero en esa cena. Lo más probable es que Él se haya sentado en una de las orillas, ni siquiera al centro, ni siquiera a la cabecera de la mesa, sino a las orillas. Fíjate, y dice que se sentó a la mesa, ¿correcto? Se sentó. Fíjate, es interesante que notemos lo siguiente. La palabra que se tradujo por sentó a la mesa, escucha, es la palabra griega anapipto. ¿Y sabes qué quiere decir? Anapipto. Anapipto. ¿Y sabes qué quiere decir? Caer hacia atrás. Recostarse hacia atrás. O sea, nuestro Señor Jesús no llegó y se sentó derechito. ¿Sabes qué hizo? Se sentó y se recargó hacia atrás. A lo mejor hasta estiró sus piernas. ¿Por qué hizo esto? Las palabras que Él dice son: ay, cuánto yo había ya deseado tomar esta Pascua con ustedes. Fíjate, nota cómo no solo las palabras de Jesús, también su lenguaje corporal nos hablan del deseo que Él tenía de compartir ese momento en especial con sus discípulos. Él llega, se sienta y se recarga hacia atrás. Tal vez cansado, estresado, preocupado, sabiendo lo que ya le iba a acontecer, y Él se sienta y dice, se echa para atrás y dice: ¿cómo había deseado ya estar con ustedes? ¿Se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesús no era un robot? Era tan humano como nosotros.
Hay estudiosos que incluso creen que cuando él se sentó, pudo haberse recargado hacia atrás o haberse recargado hacia adelante, demostrando que estaba cansado. Fíjate, el lenguaje corporal de Jesús y sus palabras nos dan a entender que él verdaderamente tenía deseo de compartir ese tiempo con ellos. Fíjate, vamos a leer Lucas 22 del 15 al 16, pero te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Lucas 22 del 15 al 16, traducción en lenguaje actual, dice: Jesús les dijo, está apareciendo en la pantalla, dice: Jesús les dijo, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos, fíjate, todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Fíjate, escucha, Lucas 22, 16, este versículo que acabamos de leer en la traducción en lenguaje actual, no solo es una declaración histórica de la última y la verdadera cena de Pascua, escucha, sino una promesa del banquete escatológico que los creyentes esperamos con vehemente deseo, anticipando la plena revelación de la gloria de Cristo. El Señor no ha vuelto a probar la cena, la Pascua, lo hará hasta el momento que todos nosotros estemos con Él. Fíjate, el anhelo de Cristo estaba encaminado, ¿sabes a qué? A lo escrito en Apocalipsis 19. Abre tu Biblia en Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19 del 7 al 9. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Verso 9, dice, y el ángel me dijo, fíjate, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando Jesús se sentó y les dijo que Él quería disfrutar de ellos y tenía deseo de disfrutar con ellos de la cena, sus ojos estaban en esto, en la cena de las bodas del Cordero. Porque no voy a tomarla nuevamente, sino hasta que la tome yo con todos ustedes cuando el reino de Dios venga. ¿Qué crees? Estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en los discípulos, estaba pensando en un apóstol Pablo que años después se arrepentiría, estaba pensando en los cristianos que han venido, que vienen y que han de venir. ¿Lo ves? Fíjate, esto es tan profundo que el Señor instituye un memorial del cual harían parte todos los cristianos desde la fundación de la iglesia hasta que Él vuelva. ¿Lo ves? ¿Y sabes qué es lo que hace imponente las declaraciones de Jesús en la cena del Señor? Que lo hizo horas antes de ser capturado para ir a su muerte. Él no le dio rienda suelta a tal vez a sus deseos como ser humano. Él no quiso comer algo especial, no. Él quiso instituir un memorial para que toda la iglesia de Cristo pudiese participar. Por eso es que dice, cuánto he deseado comer esta cena con ustedes. Nuestro Señor Jesús, nuevamente mirando hacia el futuro, porque Él es Dios, pero también disfrutando del presente, porque Él era tan hombre
como nosotros, que se recargó, tal vez cerró sus ojos, a lo mejor se inclinó a la mesa y estiró sus pies, no lo sabemos, pero él estaba disfrutando de ese momento. ¿Lo ves? Vámonos rápidamente al tercer encabezado, la institución de la cena del Señor. Y para esto vamos a leer el verso Lucas 22 del 17 al 20. Lucas 22 del 17 al 20 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, dice, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, fíjate, que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Fíjate, el verso 17 y el verso 18, escucha, marcan de manera contundente, escucha, la transición de la Pascua judía a la institución de la cena del Señor. La Pascua se vuelve obsoleta y comienza la cena del Señor. Fíjate, nota lo trascendente de esto. Un pacto que había comenzado horas antes de la salida de Israel de Egipto estaba llegando a su fin. Y estaba comenzando un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Comenzaba de maneras similares. Recuerda, la Pascua se instituye poco antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto. ¿Te acuerdas? Y la cena del Señor se instituye horas antes de que nuestro Señor Jesús fuera torturado, martirizado y asesinado en la cruz. ¿Te das cuenta? Fíjate, en su comentario de Lucas 22 del 17 al 18, Matthew Henry destaca, escucha, 4 puntos claves acerca de la transición de la cena del Señor. Escucha, número 1, la transición de la Pascua. La transición de la Pascua. Fíjate, se menciona la copa de la Pascua que Jesús utiliza para simbolizar su sangre que sería derramada, aplicando el nuevo pacto a sus discípulos. Ocupó la copa de la Pascua, la que ocupaban los judíos para beber, la copa de la Pascua, la ocupó para decir, esta ya no es la copa de la Pascua, esta es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Lo ves? Caduca la Pascua y comienza la cena del Señor. Número 2, repártanlo entre ustedes, dice el Señor, ¿no? Dice, tomen esto, repártanlo entre ustedes. Fíjate, esto indica, escucha, la comunión compartida de los creyentes en los beneficios que estaban por venir del sacrificio de Cristo. Fíjate, a pesar de que nuestra salvación es personal, tenemos beneficios colectivos. Tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo perdón, un mismo bautismo, un solo Señor, una misma esperanza, una sola fe, la misma Escritura. Tenemos la vista misma puesta en Jesús. ¿Te das cuenta? Esto, cuando Jesús dice, tomen esto y repártanlo entre ustedes, está haciendo que la comunión con Dios ya no es nada más personal, ya es compartida. Tanto te debe de importar tu comunión con Dios como la comunión de los hermanos que tienes a un lado. ¿Lo ves? Y fíjate, número 3, el Señor eleva una oración de acción de gracias. Jesús da gracias antes de compartir un acto de obediencia y entrega al plan y a la voluntad de Dios. Si tú supieras que al lugar al que vas a ir te van a matar por el Evangelio, ¿cuál sería tu oración? Ay, Señor, líbrame, ¿no? Que no me quiero morir ahorita. Pero ¿sabes cuál fue la oración del Señor? Dar gracias. La obra estaba a punto de ser culminada y nuestro Señor Jesús no pide más fuerza, nuestro Señor Jesús no pide que le dé más tiempo, nuestro Señor Jesús da gracias. Jesús da gracias antes de compartir un acto
de obediencia y entrega al plan y a la voluntad del Padre. Y número 4, el reino de Dios. Fíjate, la mención de no beber más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios señala de manera puntual la consumación futura de la redención y la superioridad del banquete celestial. Fíjate lo que está diciendo Jesús: no la voy a beber más hasta que estemos todos juntos. Jesús sabe que vamos a estar todos juntos con Él. Él ya lo está dando por hecho. No está diciendo, la voy a tomar primeramente, Dios, si todos juntos llegamos. No, dice, la voy a tomar cuando estemos ya todos juntos. Está dando por hecho que los discípulos y que nosotros vamos a estar con Él. Fíjate, esto nos debe de llenar no solamente de expectación, de esperanza, porque nosotros vamos a estar con Él. Fíjate, la mención de no beber más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga señala la consumación futura y la redención y la superioridad del banquete celestial. Allá estaremos, como cantábamos hace rato, sobre las nubes con poder y gran gloria. Lo veremos volver y compartiremos con Él la cena del Señor. Literalmente, la cena del Señor. Fíjate, estos dos versículos constituyen, escucha, la transición de la Pascua a la cena del Señor. Vamos a leer del verso 19 al verso 20 de Lucas 22. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, fíjate, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por vosotros. No, que se derrama, que por vosotros se derrama. Fíjate, la ley ceremonial estaba por llegar a su fin. El antiguo pacto que había sido fundado con la celebración de la Pascua estaba ya por terminar. Y un nuevo y mejor pacto comenzaba, el cual ya había sido anunciado. ¿Sabías que este nuevo pacto ya había sido anunciado? Abre tu Biblia en Jeremías 31, del 31 al 34, por favor. Jeremías 31, del 31 al 34. Fíjate, dice así, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, fíjate, nuevo pacto. ¿Ya lo viste? Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, este pacto nuevo no sería como el pacto que hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Sería diferente. Dice, porque fueron ellos, los israelitas, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Fíjate, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34, fíjate, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, fíjate,
me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjate, estaba quedando abolido el pecado, estaba quedando abolido el pacto de la Pascua. Ya. Y estaba naciendo el nuevo y mejor pacto. Fíjate, un pacto en el cual ya no le iban a decir el uno al otro, conoce a Jehová. No, porque cada uno ya le iba a conocer. ¿Y a qué se refiere? Literalmente a Emmanuel, Dios con nosotros. Ya nadie le tenía que decir, conoce a Jehová, porque Dios estaba en ellos, con ellos, hablaba con ellos, les hablaba, les oraba, les daba de comer, murió por ellos, murió por nosotros. Fíjate, ese era el nuevo pacto anunciado. Fíjate, vamos a leer una porción paralela. Fíjate, el escritor a la carta a los Hebreos declara lo siguiente. Busca en tu Biblia Hebreos. Hebreos 8, del 8 al 13. Hebreos 8, del 8 al 13. Dice así. Fíjate, escucha lo paralelo de esto, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. De hecho, aquí el escritor a los Hebreos está citando Jeremías. Fíjate, un nuevo pacto, verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y no me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Pero fíjate lo que dice el verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13, al decir, fíjate, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, fíjate, está próximo a desaparecer. En el momento en el que el Señor Jesús les da la copa y parte el pan, el antiguo pacto estaba desapareciendo. Estaba desapareciendo el antiguo pacto. Y ahora escucha lo que te voy a decir. Fíjate, al igual que la cena pascual servía como cena fundacional del antiguo pacto, que se realizó justo antes de la salida de Egipto, la cena del Señor era la cena fundacional del nuevo pacto, que tomó lugar justo antes de la obra salvadora que Jesús realizaría en la cruz. Fíjate, así como la cena pascual servía como recordatorio de la redención que el Señor logró para su pueblo al sacarlo de la esclavitud de Egipto, la cena del Señor se convierte en un poderoso recordatorio de la redención que el Señor Jesús logró para su pueblo al liberarnos de la esclavitud del pecado. Esta cena es, pues, escucha, el símbolo fundacional y duradero del nuevo pacto en Cristo. Y en sí misma la cena del Señor es, vamos a decir así, sombra
de la cena de las bodas del Cordero. ¿Lo ves? Fíjate, esta es la cena del Señor. Recordamos su sacrificio, su muerte en la cruz. Como dice Pablo, cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciamos su muerte con miras hacia la eternidad. ¿Lo ves? Y vámonos rápidamente con el cuarto encabezado y último: cenando con el enemigo. Vamos a leer Lucas 22 del 21 al 23. Lucas 22 del 21 al 23 dice así: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Fíjate, Jesús revela la traición de Judas durante la cena del Señor, haciendo evidente, fíjate, que aunque su sacrificio es voluntario, porque recuerda, el Señor Jesús dice: nadie me quita la vida, yo la pongo. Y dice: y como tengo el poder de ponerla, tengo el poder también de volverla a tomar. Entonces fíjate, aunque el sacrificio de Jesús es voluntario, la maldad de Judas no iba a quedar impune. Y aquí vale la pena que resaltemos 3 puntos rápidos. 3 puntos. Número 1, la traición predicha. La traición predicha. Fíjate, Jesús anuncia en medio de la cena que el traidor está a la mesa. A la mesa, mostrando que conoce el corazón humano, ya sea el de Judas o el nuestro. La próxima semana, cuando nos acerquemos a la cena del Señor, no quites de tu mente que el Señor conoce el corazón de los traidores, pero también de los fieles. Y que no sería, y escucha lo que voy a decir, y que no sería extraño que en medio de la celebración de la cena del Señor hubiera un Judas. Porque recuerda, el mismo Señor Jesús dice que el trigo va a crecer juntamente con la cizaña, y juntamente con las ovejas, ¿qué va a haber? Cabras. Por lo tanto, en medio de los discípulos seguramente habrá un traidor, habrá un Judas. Fíjate, Jesús anuncia que el traidor está a la mesa, mostrando que Él conoce el corazón humano, ya sea el de Judas o el nuestro. Nuestra traición, ¿qué crees? No le toma por sorpresa. Punto número 2, la soberanía de Cristo. La soberanía de Cristo. Fíjate, Jesús va a la muerte según lo establecido. Ya lo leímos, dicho por el apóstol Pedro, dice que Él ya era un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate cómo está todo determinado, lo que demuestra, escucha, su obediencia y el propósito divino, aún por encima de la maldad de Judas o la nuestra. Fíjate, ¿tú crees? Yo te pregunto, una pregunta, no está complicada, pero me gustaría que te pusieras a pensar. Antes de la creación, antes de que siquiera el Señor creara a Adán y a Eva e hiciera la tierra, ¿el Señor sabía acaso que Satanás iba a contaminar el corazón de Adán y de Eva? Sí lo sabía. Y desde entonces Cristo ya estaba preparado. Desde entonces Cristo ya estaba preparado. Por eso es que a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, vemos muchas referencias al Evangelio.
la sombra que había de venir. Y dice el apóstol, y la sombra es de Cristo. Entonces fíjate, Jesús, aquí vemos la soberanía de Cristo. Y punto número 3, la responsabilidad de Judas. Fíjate, aunque la muerte de Cristo estaba profetizada, escucha, esto no exime a Judas de su grave pecado, ¿o sí? No lo exime ni de su pecado ni de su responsabilidad. Escucha esto, aquí vemos de manera clara la soberanía de Dios sin dejar a un lado la responsabilidad humana. La soberanía de Dios sin dejar a un lado la responsabilidad humana. Y aquí en este punto, cenando con el enemigo, es perfectamente aplicable para nosotros y podemos hacer uso a la advertencia que Pablo hace en Primera de Corintios. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 11 del 27 al 30. Fíjate. Judas estuvo presente en la cena del Señor. Y dice que en otros de los evangelios dice que el que moja el pan conmigo, o sea, estaba ahí con él. Lo más posible es que a lo mejor Judas sí estaba junto a él. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjate, si la comes de manera indigna, el Señor sigue siendo soberano, pero tú te vuelves responsable. Dice, verso 28, por tanto, fíjate, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué tienes que hacer entonces? Probarte a ti mismo. Y determínate a ti mismo, pruébate y chécate a ver si eres digno de tomar la copa. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente, escucha, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Imagínate, no solamente Judas cargó con la muerte del Hijo de Dios, porque recuerda, la soberanía de Dios no quita la responsabilidad humana, también fue culpable de haber tomado la cena del Señor indignamente. Verso 30, fíjate, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Fíjate, por tomar la cena del Señor indignamente hay cristianos que son débiles, que están enfermos. Cuando dice débiles, aquí quiere decir débiles espiritualmente, pero cuando dice enfermos, son enfermos literales. Y cuando dice, y algunos ya duermen, ¿a qué te suena? ¿A se murió? Ya colgaron los tenis, como dice. ¿Por qué? Por tomar la cena del Señor de forma indigna. Para la próxima semana que podamos compartir la cena del Señor, cuidémonos que no seamos nosotros el enemigo en la cena. Que no seamos, como dice el Señor Jesús, ustedes son mis discípulos y uno es diablo. Que no seamos nosotros los traidores. Que no seamos nosotros los que tomamos la cena del Señor indignamente. Amén. Fíjense, esta es la institución de la cena del Señor. Desde su preparativo, realizado con mucho cuidado, con mucha obediencia, hasta el anhelo de Cristo que tenía por tomarla, hasta la institución de la misma cena y pasando por algo tan delicado que es que dentro de la cena del Señor, en medio de la celebración de la cena del Señor, casi siempre, o si no es que siempre, habrá
un enemigo en la mesa. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y beba así la copa y coma así el pan. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos prepararnos, porque como veíamos en tu enseñanza, Señor, eres tú quien pone los términos, las condiciones de cómo, dónde y qué hacer, Señor. No somos nosotros nadie para gloriarnos o vanagloriarnos, Señor, de cómo hacemos las cosas y de cómo tratamos la cena del Señor. Dice tu palabra que el que coma indignamente trae consecuencias inmediatas en la vida espiritual y en la vida física del ser humano, Señor. Hoy hemos visto a la luz de tu palabra la institución de la cena del Señor, desde el momento en el que mandaste a Pedro y a Juan a preparar el aposento alto, hasta tu deseo por tomarla con ellos, las instrucciones y las reglas para tomarla de manera clara, y también de la advertencia de que no seamos nosotros los enemigos a la mesa, Señor. Concede, Padre, que en esta semana podamos limpiar nuestras manos, limpiar nuestros corazones y sobre todo doblegar nuestras voluntades delante de ti, Señor. Permítenos tomar dentro de 8 días primeramente, Dios, la cena del Señor dignamente, sabiendo, Padre, que con ella recordamos tu muerte, recordamos tu regreso y ponemos nuestros ojos en la esperanza venidera de las bodas del Cordero. Señor, ayúdanos a ser un pueblo, una iglesia que verdaderamente guarda tu ordenanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, permítenos presentarnos desde hoy y todos los días de nuestra vida limpios delante de ti, Señor. Tenemos una semana para limpiarnos, para purificarnos, para prepararnos para compartir de esta mesa, que como tú mismo lo dijiste, no vas a volver a compartir hasta que no estemos todos juntos contigo allá en el cielo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos y te glorificamos. En tu nombre, Señor. Amén.